Gustazo, como siempre, como cada viernes, Diego, que nos acompañes en este espacio. Diego está también en sus redes para que se dé usted una vueltecita. ¿Qué nos vas a compartir esta mañana, Diego? Muchas gracias y buenos días. Qué bueno que me reciben así. Aquí sí me quieren. Ah, Así mentiras. somos nosotros, Van a puro decir los amor, de No la puro como tele que ese. corazón. los de enfrente, como No dicen en como los esos que medios. ya, ¿para qué te digo, no? No, ya sí me No, no, quieren. Son los es que me broma. abrieron las puertas. Vamos a seguir hablando de los temas que nos tienen nerviosos y más, sobre todo temas económicos. Claro. Y podemos ver que si el tipo de cambio fuera un electrocardiograma, que lo hemos dicho, si fueran los latidos del corazón, hoy estuviéramos muertos. Porque la verdad, lo que hemos visto las últimas semanas de cómo se aprecia o se deprecia el tipo de cambio, hoy va para abajo. O sea, hoy por qué, y la gente puede decir, es que yo ya no le entiendo, yo pensé que iba a comprar dólares porque voy para Estados Unidos y después me amarro tantito. A ver, explícame un poco qué es lo que está sucediendo y hay que verlo en contextos generales de la situación actual en la cual está viviendo ahorita México como tal. No son factores externos, en su gran mayoría sí lo hay, pero no son factores externos como lo que vimos hace algunas semanas con el carry trade, en lo que conllevó Japón, Estados Unidos y todo esto de los mercados internacionales, pero hoy venimos más agarrados de la mano con lo que está pasando. Y como buenos mexicanos, todos lo dejamos al último. Hoy todo es el Poder Judicial, hoy todo es la sobrerepresentación de Morena en el Congreso, y ayer por la tarde el INE, el Instituto Nacional Electoral, manejaba o emitía un comunicado en que decía, hoy viernes se va a tener la solución o ya la resolución de cómo va a quedar realmente el Parlamento mexicano, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y eso le dio un respiro al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque uno de los puntos de los cuales estamos viviendo viene siendo la subrepresentación, no el plan C, no el plan judicial, porque esa es otra, el Poder Judicial es otra cosa, eso deja todavía a un ladito porque ahorita lo tocamos, pero ahorita solamente es cómo nos vamos a acomodar. Y en el sentido de cómo nos vamos a acomodar es la Cámara de Diputados, cómo va a quedar con una mayoría calificada, que es casi un hecho, y la que nos tiene un poquito nerviosos es la Cámara de Senadores, porque al parecer Morena se queda con 3, 4 por ahí para una mayoría calificada. Hoy esperamos el comunicado del INE para realmente saber cómo se va eh, quedar ya al final y cómo se va a ver todo este tipo de situaciones, y esto es lo que va a ayudar o dar un respiro a la economía mexicana. ¿Por qué lleva todo esto? Porque las personas que nos ven, nos escuchan, pueden decir, ¿qué tiene que afectar esto? ¿Esto ayuda o beneficia o perjudica a las inversiones mexicanas, a las inversiones extranjeras o a las mismas inversiones dentro del ámbito económico nacional? Porque no hay un solo parejo, porque las leyes se pueden cambiar, porque la misma constitución se puede cambiar, porque los tratados internacionales se pueden modificar, porque puedes modificar absolutamente todo. Y en su momento, cuando ganaba Morena en las elecciones, decía que si hoy dices que la noche es día y el día es noche y lo pones en la constitución, todos van a levantar la mano y te van a decir, es correcto, así va a suceder. Por lo tanto, eso mantiene un poco de nerviosismo por no existir una tranquilidad y una transparencia con lo que sucede en México como tal. Si lo transmitimos o si lo comparamos un poco con la inversión extranjera directa, por ejemplo, hace algunas semanas acaban el resultado de lo que se había invertido en inversión extranjera directa durante el primer periodo, que era de enero a junio en este año, eran 36,096 millones de dólares. Era histórico, la mayor cantidad en todo lo que era la historia de la inversión extranjera, y decían ahí los del partido que vean porque la gente confía en nosotros y las empresas internacionales están viniendo. Pero una vez que empiezas a desmenuzar ese apartado o ese punto, te das cuenta que el 97% de esa inversión extranjera directa son reinversión de utilidades. Son empresas extranjeras que ya están en nuestro país, que están en México, y eso hace que tengan que volver a invertir otra vez las mismas utilidades. Solamente más o menos el 3% de lo que se tenía o de lo que se llevó con inversión extranjera directa, solamente el 3% son inversiones nuevas. Esto te quiere dar a entender o te explica que las empresas realmente de otros países no están volteando a ver de forma natural a México, y ahí es lo que podemos ver el caso, por ejemplo, de la Gigafactory de Tesla, que dijo, aguántame tantito, ahorita lo vemos y después analizamos si vamos a invertir o no vamos a invertir. Así hay muchas empresas. Vemos por qué el nearshoring no ha llegado a completarse
a concretarse de tal manera con México, porque veíamos, por ejemplo, en el 2021 China se invertían 300,000 millones de dólares. Si tienes una guerra comercial con China y buscas que esas inversiones se vengan a México, se vayan a otros países, pues por lo menos tiene que tocar un pastelito de esos 300,000 millones de dólares que se invirtieron en el 2021 con China como inversión extranjera directa y no han llegado a México. Entonces, eso es lo que preocupa, pero hay otros términos o otros puntos en los cuales es por qué no llegan esas inversiones a nuestro país. Mucho tiene que ver con esa sobrerepresentación de un solo partido que se denomina que es de izquierda y preocupa cuando lo ves de fuera del mismo país. Los gobernantes, y hay que decirlo, Claudia Sheinbaum, la presidenta ya electa, ella sí ha salido a decir, hey, tranquilos, esto no va a ser como muchos medios de comunicación lo dicen. Yo en lo personal sí puedo decir, hay que darles el voto de confianza y hay que entender un poco el equilibrio de lo que lleva todo esto y ver si realmente van a trabajar en pro del país, que yo lo veo de esa manera, o no lo van a destruir. O sea, tampoco nos vamos a convertir en esos países de izquierda, Venezuela, Argentina. O sea, vamos a ver y hay que darles la oportunidad un poco de lo que va a suceder, pero sí hay que empezar a leer un poquito sobre eso. Otro de los puntos también que nos está afectando mucho viene siendo lo del Poder Judicial. Ahorita, por eso hablaba al principio, así como buenos mexicanos, hoy sí todo es Poder Judicial, hoy todas las noticias van a eso, porque estamos a una semana que entre ya los nuevos legisladores, entonces ahorita están preocupados, se fueron a la huelga, entonces eso también preocupa las inversiones en México para que no puedan llegar a concretarse, se detengan un poquito y eso afecta el tipo de cambio porque muchos capitales pueden salir, porque no se fortalece la economía interna y preocupa un poco la situación de que la parte política afecte al punto económico y se puedan modificar ciertas leyes, que tengas que ver con ciertos favoritismos al poder tener magistrados y jueces que tengan que deber un favor, la misma corrupción. Entonces, si hay un vaivén en todo esto, hay que verlo y tenerlo de muy de cerca y en la medida que se vaya acercando ya el 1 de septiembre, hoy va a ser crucial con lo que diga el INE, pero lo que se acerca el 1 de septiembre, que ya entra la nueva legislatura, ahí vamos a ver de qué manera va a ser y el tipo de cambio se va a golpear. O sea, el tipo de cambio, yo en lo personal no creo que siga disminuyendo, va a aumentar porque sí hay una incertidumbre con todo esto. Súmale que la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos, emite que va a bajar la tasa de interés para poder reactivar un poco la economía. México ya hizo lo suyo, México también proyecta una baja de interés. Entonces, al tener las tasas reales, que es lo que hemos hablado aquí anteriormente, una tasa de interés con la diferencia de una inflación, los porcentajes de una tasa de interés en esa división es mayor en México que en Estados Unidos. En México, por ejemplo, la tasa es del 10.75%, que ya la redujo el Banco de México, la llevas a una inflación de 5.75, entonces si tú inviertes tu dinero en México, la tasa de interés la tasa real de interés es del 5%. Entonces, si yo coloco mi dinero en México, me van a dar un rendimiento del 5%. Si lo haces en Estados Unidos, tienes una tasa de interés que está en 2.75, una inflación que está en el 2%, entonces tienes una tasa real más o menos del 1%. Entonces tú dices, ¿dónde coloco mi dinero? ¿En México o en Estados Unidos? Pues mejor me voy a México y eso puede fortalecer un poco al mercado nacional. Pero si México empieza a bajar a tasa de interés y la inflación no la controlamos, entonces al momento de tú analizar cuál es el beneficio de tener el dinero en México o en Estados Unidos, en este caso, pues la gente empieza a voltear a Estados Unidos, empieza a voltear a otras economías y ahí es donde cambia un poco la situación de cómo fortaleces a la economía de un mismo país. Otro de los puntos, porque el 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos, es que si Estados Unidos se debilita, pues México se va a debilitar porque va a haber menos consumo en Estados Unidos. La semana pasada hablábamos y decíamos la parte de la creación de empleos en Estados Unidos había crecido por arriba de lo que habían pronosticado. Antier dice Estados Unidos, espérame tantito, lo tengo que verificar y resulta que dijo mi mamá que siempre no habían crecido, no habían creado los empleos que habían dicho, fue por debajo de lo que habían pronosticado y eso también afectó al tipo de cambio porque no va a haber un crecimiento o no hay una certidumbre con la economía de Estados Unidos, se puede desacelerar y vemos una recesión que puede acortarse, entonces eso pega el tipo de cambio porque debilita la moneda mexicana porque el 80%
de las exportaciones van hacia Estados Unidos. Entonces, estamos muy pegados con todo esto, súmale también la situación que está pasando con las elecciones, con Donald Trump y Kamala Harris. Si gana Donald Trump, ya lo dijo, viene con una afectación a cerrar las fronteras, a tener mayor protección al mercado americano. Entonces, todo eso también afecta un poco a la situación del tipo de cambio porque ves una debilidad de una economía mexicana si gana un presidente como Donald Trump, quiere revisar el Tratado de Libre Comercio, afecta los tratados. Ayer Estados Unidos mismos y ya Canadá se sumó que el poder, la reforma poder judicial afecta los tratados de libre comercio, sumándole también que los órganos autónomos pueden desaparecer o se pueden combinar a otras secretarías y eso en los tratados puede también afectar. Algo que no se ha dicho y que tenemos también que puntualizarlo mucho es que México es el país número 1 en todo el mundo que tiene más tratados de libre comercio con todos los países. Entonces, no solamente hablamos de México, de Estados Unidos y Canadá, hay que ver qué pasa con los demás países y que eso nos pueda afectar a mediano o largo plazo. Entonces, prácticamente esa es la situación que estamos viviendo actual, que estamos señalando ahorita que un tipo de cambio se está depreciando, por eso es que vemos que sube, que estamos rondando en los 19 pesos con 25 centavos al día de hoy. Dependemos mucho de lo que diga el INE. Si el INE dice tiene razón Morena, hay que ver el dólar, va a subir. Si el INE dice hoy por la tarde no tiene razón Morena, se va a modificar, el tipo de cambio va a disminuir, pero hay que ver los otros 17 factores más que tenemos, entonces sí hay que estar muy al pendiente en la situación económica y política que estamos viviendo actualmente. O sea, básicamente lo que suceda con la reforma. Exacto, es lo que iba, para allá iba. Va a marcar el precedente de lo que se avecina. A corto plazo. A corto plazo. A corto plazo, y esa es una opinión propia, o sea, a corto plazo porque sí estamos muy asustados, es que ya no, pero sí a corto plazo va a ser fundamental marcar una pauta en un 60%. ¿Te parece, mi estimado Diego, si andamos con ese tema en la próxima emisión, de qué forma afectaría la reforma al poder judicial, si esto ahuyentaría la inversión extranjera por el tema de la certeza jurídica en los inversionistas? Esto ya está, por ejemplo, en Canadá ya lo están manifestando algunos inversionistas, están sintiendo como temor por el tema de que pudiera generarse esta reforma. En Estados Unidos, recientemente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, emitió también un posicionamiento muy similar. Que no le gustó al presidente. Que no le gustó para y nada que hoy en la mañana, que hoy en la mañana respondió Claudio Sheinbaum y le dijo, hey, espérame, o sea, en Estados Unidos hace lo mismo, o sea, ¿por qué vienes a decir? Exactamente, o sea, lo haces de la misma forma, ¿por qué vienes y criticas al país? Pues sería bueno, es un buen debate. Entrar en el tema ese, ¿no? Estimado Diego, gracias, como siempre, muy interesante. Tú, jueves, viernes de economía. Y sábado y domingo también. Viernes de economía aquí en Maxi Radio. Bueno, ¿cómo te encuentran en las redes, Diego? Jueves de economía. Jueves de economía en viernes, ya le he dicho, ¿no? Y en domingo, pero así vamos a estar. Lo que pasa es que, para que quede establecido, la columna se ha hecho famosa con ese nombre, entonces se replica en algunos sitios en jueves y luego se hace el análisis también en viernes, entonces por eso sale que y subimos videos los jueves domingos, en viernes, ¿no? Pues sí, así, pero ya estamos colocados. Mi querido Diego, gracias. Es información bastante interesante. Claro, no importa el día de la semana en que esté, lo importante es que sirve esta información que le estamos dando. Diego, igual nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes.